Bien, estamos de regreso, Pepe. ¿En qué consistió propiamente el acuerdo? Entonces ahí nosotros vimos el tema salarial, Nosotros logramos revisar, como se sabe, la tarifa, colocamos, ¿verdad que sí?, todos los mínimos, que hay alrededor de unos 22 salarios mínimos, lo colocamos todo en un nivel que está por encima del nivel inflacionario que se había acumulado, es decir, 9% más. ¿Cuántos aumentos de salario se han producido durante este gobierno? Bueno, en el sector privado, que es sector básicamente que nosotros trabajamos, ¿verdad? Sector privado, más que público, es el privado, sí. Alrededor de unos 23 salarios mínimos se han revisado, con una tarifa histórica que creamos, Juan, que es el tema trabajadora doméstica, que por primera vez, ¿verdad? Hay que saber que las trabajadoras domésticas fueron reivindicadas por Mauricio Báez y Justino José del Orbe. Hace mucho de eso. Que tú conociste a Justino José del Orbe, ¿verdad? Y yo también. A Mauricio Báez no, porque lo desaparecieron jóvenes, ¿verdad? Pero a él sí. En Cuba. Exactamente. Y de 1945 ellos reclamaban la incorporación de la trabajadora doméstica al escenario salarial. Fue ahora, ¿verdad? Que ha ido desapareciendo con el tiempo. Ahora es difícil conseguir una trabajadora doméstica. Exactamente. En este gobierno donde llegamos a un acuerdo para construir una tarifa salarial para la trabajadora doméstica. Y logramos construirla estableciendo un mínimo, recordar que el mínimo es eso, un piso mínimo, claro, de 10,000 pesos. Pero además, Juan, logramos llevar el tema de que quede protegida por la seguridad social, en salud, en riesgos laborales, sabe los riesgos que tiene una mujer, ¿verdad?, que trabaja en un hogar, pero además incorporamos el tema referido a la pensión solidaria, a cuando una mujer termina su capacidad productiva, por lo menos tenga la oportunidad de recibir una mínima pensión. Eso, por supuesto, fue impugnado por un sector empresarial, de abogados empresariales, que impugnaron esa parte, y el Tribunal Constitucional lo revirtió, y entonces ahora está en un proceso de que el Congreso lo conozca. Pero, ¿qué es lo importante de eso, Juan? Que por primera vez a una trabajadora como la doméstica se le da visibilidad, se toma en cuenta. Y ahí fuimos revisando entonces la tarifa de la construcción, Juan, que tú fuiste de esa área, en la banitería, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú fuiste de ahí, ¿verdad? Sí, yo estaba ahí. Tuviste hasta en huelga. En Feticón, claro. En Feticón, ¿verdad? Juan Medina. Ah, sí, Juan Medina, entonces. Por muchos años fue el líder. El secretario general, sí, ahí de muchos años, sí. Entonces, ahí revisamos las 7 tarifas, ¿verdad?, el área concernida en el área de la construcción. Revisamos las 3 de la gran empresa mediana y creamos la PYME, que no tenía una tarifa en específico. Revisamos la de los guardianes privados, que es otra tarifa diferenciada, y la de los trabajadores que laboran en organizaciones sin fines lucrativos, o sea, las ONG. Toda esa tarifa, nosotros le hicimos esa revisión, pero lo más importante, Juan, del aspecto salarial es el compromiso que se hizo en el pacto, que es darle a esa revisión un proceso de continuidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos firmando ahí, lo que establece es que en lugar de hacer esas revisiones bianuales que nosotros hacemos, tratar de hacer esas revisiones de manera anualizada para que el salario que se pierda, ¿verdad?, el poder de compra que se pierda, ¿verdad?, pueda ser redituado inmediatamente. ¿Y cómo se hizo lo de la indexación? Porque eso sí es importante, la indexación salarial por inflación. Ahí estamos. Recuerda que en aquellos tiempos cuando la Grande Suélega, eso comenzó por la indexación hasta 3,000 pesos. Sí. Entonces fue caminando. La verdad que los gobiernos le cogieron miedo, porque llegó a exceptuar los salarios hasta un monto de 45,000 pesos. Entonces ya los gobiernos lo que hicieron fue para el tema, ¿verdad?
El gobierno anterior nos pasamos un largo tiempo tratando de que ellos pusieran eso en vigencia. Nuestro amigo Guaracuya, ¿verdad?, era director de Impuestos Internos, Magín Díaz, después. Ellos no quisieron meterse en eso porque alegaban que no había manera de sustituir entonces esos fondos que el gobierno captaba por esa vía y que por eso no lo quisieron hacer. Entonces ahora planteamos. Y el tema también empresarial. No todos los empresarios estaban de acuerdo. Y siguen no estando. Entonces por eso se planteó el tema como uno de los puntos a discutir en lo que se denomina el Consejo Consultivo del Trabajo, que es un órgano que se ha creado, donde están los empresarios, estamos nosotros y está el Estado. O sea, una mesa tripartita. Luis Miguel Decán, el ministro de Trabajo, es que está presidiendo esa mesa. Entonces ahí vamos a discutir eso, a arribar a eso, porque el empresario lo que tiene miedo es, Juan, a que si ese impuesto se deja de hacerse, ¿verdad?, por ejemplo, a los trabajadores. Entonces ellos se preguntan, ¿y sobre quién va a recaer? Y entienden que sobre ellos, ¿entiendes? Entonces ahí hay un contrabalance en el que tenemos que discutir el tema y por eso se puso en el pacto con el objetivo de abrir una apertura en la discusión para incorporar a través del Consejo Consultivo también al sector empresarial. No se habló esa discusión sobre la modificación del Código de Trabajo. Ahí se habló. Porque ahí hay un conflicto muy serio entre ustedes y los propios empresarios. El gobierno no es más que un mediador. Perfecto. Entre ustedes. Perfecto. Sí, Juan, ahí se habla y en el resumen que se hizo, ¿verdad?, de lo que significa ese acuerdo, se planteó, primeramente, ¿verdad?, que tenemos que admitir que el Código de Trabajo tiene que sufrir cambios porque hay inclusive hasta tipos de trabajo que no existían en el 1992, el trabajo a distancia, el de plataforma, o algunas modalidades. Claro, además las redes sociales y el propio COVID obligó a cambiar, a modificar la esencia misma del trabajo en muchos sectores. Esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, mirando eso, nosotros estamos conscientes de que hay que hacer cambios. Bueno, hay que hacer también cambios en el aspecto procedimental. Tú sabes que hay muchos abogados que también abusan en alguna forma de algunas brechas que el código permite y hacen los famosos embargos temerarios, tú sabes, contra empresas, contra pequeñas empresas, contra hoteles, cosas así que a nosotros no nos interesan, por supuesto. Entonces, está la otra parte, que es la visión que tiene el sector empresarial, que quiere eliminar uno de los puntos fundamentales para el trabajador. Los derechos adquiridos. El tema referido a la cesantía laboral, que ellos lo entienden como un factor para ellos imprescindible, irrenunciable. En las revisiones que hemos estado... Por otro lado están ustedes también, que están cerrados a banda. Exactamente. Entonces, no es imposible. Estamos cerrados, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, se va a abrir la discusión, va a continuar la discusión para ver qué punto de advenimiento podemos buscar. Los empresarios nos están planteando ahora, ellos dicen, la cesantía no es eliminarla, dicen ellos, es poner un techo, dicen ellos, un techo. Un techo quiere decir, bueno, vamos a poner un techo de 5 años, dicen ellos, un techo de 6 años. Que se revise cada... Exactamente, que se revise ahí, pero pone un techo. Entonces nosotros decimos, bueno, si nuestro sistema de seguridad social, Juan, ¿verdad?, se estabiliza y ofrece el tema de certidumbre en el campo previsional, o sea, en el de las pensiones, entonces podríamos ver el tema de la cesantía, porque es un equilibrio, Juan, entre una cosa y otra. Por eso también... Ok, pero aquí, perdóname. Sí. Está la posición de los empresarios y está la posición de los obreros. Parece ser que no hay forma de advenimiento, porque son posiciones muy cerradas. Los empresarios insisten, ustedes también por otro lado. Ahora, el gobierno, que yo creo que es una parte fundamental, ¿qué postura tiene al respecto? ¿De qué lado está? ¿Qué ha hecho? ¿Qué piensa Miguel de Camps? ¿Qué piensa el presidente de la República al respecto? Porque esta es una discusión muy importante. Sí, hay que decir que el presidente
Bueno, Juan, aquí si tú dices tú ahora, van a decir que estoy alabando al presidente, que él es un dios. Bueno, no importa. Pero, bueno, que lo digan. El presidente le dijo al empresario lo que le dijo, Juan. La cesantía es delicada. Hágame una propuesta sin la cesantía. Bueno, Juan, fui oposición, ¿verdad? Fui oposición taxativamente, ¿verdad? Claro. Bien clara. Digo, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, hay que modificar, pero hágame una propuesta que no abarque la cesantía. Hágamela. Que no elimine la cesantía. ¿Eh? Que no elimine la cesantía. Exactamente. Entonces los empresarios... O sea, digamos que entonces el presidente se colocó del lado de ustedes, del lado de los trabajadores. Se ha colocado ese lado y te puedo decir, Juan, que el ministro de Trabajo ha hecho lo mismo en ese orden. O sea, el ministro le advirtió al empresario, mire ese tema de cesantía, no hay condiciones en este país para eliminarlo ni para reducirlo. No hay condiciones en el país para hacer eso, en esta condición. Porque eso depende, Juan, de otros factores. Uno ve los países desarrollados y la palabra cesantía no existe, Juan. Uno se va a los finlandeses, daneses, suecos, no hay cesantía. Pero, tienen un sistema de protección social, Seguridad Juan. social. ¿Eh? Una seguridad social. Sí, exactamente, que tú nunca te sientes desamparado. No la necesitas, es que no la necesitas. Tú no, exactamente, tú no tienes que depender de... Porque el Estado te garantiza, el sistema te garantiza. Te garantiza. Claro. El Estado sabe que tiene contigo una obligación de cuidar, ¿verdad? De proteger, pero donde esas condiciones no se han creado, ¿entiendes? Entonces uno tiene que tener cuidado con suprimir aspectos como son ese de la cesantía. Ahí vamos. Entonces lo que deben hacer los empresarios no es oponerse a la cesantía de manera tan radical. Lo que deben hacer los empresarios, y ustedes también, es garantizar que el Estado dominicano se fortalezca, que el Estado garantice esa cesantía, que sea el Estado que garantice la cesantía, dándole protección a los trabajadores. ¿Verdad? Exactamente, que hay vía para hacerlo, Juan. O sea, no quitarle los derechos a ustedes. Sí, hay vía para hacerlo. Garantizárselo vía el Estado. ¿Tú sabes por qué, Juan? Hay vía. Porque hay países como el Uruguay, donde Pepe Mujica y Tabaré Vázquez, ¿me entiendes? Sí. Ellos lograron establecer un sistema como ese que tú estás planteando. Ellos lograron establecer un sistema que permite que con intervención estatal el tema de la cesantía no recaiga sobre las empresas directamente. Sí, ¿me entiendes? Claro. Y en Uruguay marcha. Y Uruguay no es un país como lo que yo hablé primero. Es un país distinto. Y la derecha... Un país del tercer mundo. Exactamente. Y la derecha ganó, Juan, ahí. La calle ganó. Sin embargo, ese sistema no fue tocado por ellos. Claro. Es el tema de la estabilidad de un país. ¿Entiendes? Aunque cambie un régimen, no necesariamente aspectos como ese tengan que ser cambiados, porque lo que está haciendo Milei en Argentina, Juan, eso es de locura, ¿verdad? Locura total. Él quiere revisar todo. Debo hacer una pausa, con tu permiso, Pepe. Sí. Vamos a hacer cambio, mis amigos. Regresamos en un minuto.